La sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera. Sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Ahí a ver quién lo escucha. No, sí lo escuchan. Amén, amén. Buenos días, muy buenos días. Aquí estamos muy agradecidos con Dios, muy contentos por llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana. Les saluda, como ya escuchó, el pastor Román García. Un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Nuevas son cada mañana en este tiempo que pues el Señor nos regala para comentar la palabra, para tener un pan nuestro. Así ¿Verdad? es. El pan nuestro cada día. Decimos, dánoslo hoy, Señor. Es la palabra. Y ahora acompañado, ya sabe, por mi hermano Juan Tobías. Mi hermano, ¿cómo amaneció? Buen día. Pues bendito el Señor, bien, hermanos, con salud y bendecido por el Señor. Pues hace rato nos vimos ahí en la oración. Amén, amén, gracias a Dios. Y ahorita estamos aquí y es para la honra y gloria del Señor. Hermano. Sí, así es. Hay que alabarle al Señor, con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, y pues estar agradecidos con Él, hermano. Sí. Cada día, ¿verdad?, que nos permite vida, pues, como siempre he dicho, es un privilegio, es un milagro, un día amanecer, un día de otro día. Sí, sí, Y sí. ya, pues, son 8 días, ¿verdad? Es cada miércoles. No lo dé por un hecho, pero ahí viene el Señor haciendo es. con nosotros, ¿verdad? Así es, y pues, bendiciones, mis hermanos, que cada palabra de este santo libro sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén, amén. ¿Ya? Gracias a Dios, que Dios nos ayude, que Él se glorifique Así es. en nuestras vidas y nos permita conocerlo, amarlo, servirlo, ¿verdad? Así es. Él es bueno y para siempre su misericordia. Nuestro hermano Ricardo Cuellar ahí en los controles. Ricardo. Sí, Ricardo. Muy bien, Ricardo. Gracias a Dios. Teléfono en cabina 844-696-8450. 844-696-8450. Aquí estamos en el WhatsApp. Aquí se puede contactar con nosotros. Doy gracias a Dios porque algunos ya están ahí. Veo que están conectados. Damos gracias al Señor. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Viendo aquí la vida de Ana Karen, Tania Rodríguez,
Pati Herrera, también a ustedes, gracias por estar, gracias por etiquetar, y bueno, pues a lo que nos toca, a los que nos compete. Veo que ya tiene abierta su Biblia. ¿Qué pasaje lo tiene abierto? No, bueno, antes de empezar, estábamos viendo el jueves, Sí. comentaba el pastor Javier, ¿verdad? Sí. De cuando Abraham le pidió sacrificar a sacrificar a Isaac. Isaac. Le pidieron, ajá. Y entonces dice, el Señor proveerá. Amén. Son palabras. Entonces ayer también estaba viendo de que usted estaba preguntando cómo darle honra al Señor, cómo darle gracias al Señor. Amén. Ayer estuvimos ahí. Estaban hablando de esto. Entonces yo me fijaba que muchas de las veces piensa uno que con las lecturas que hace uno, pues casi los hermanos a lo mejor no entendíamos Ajá. qué era lo que estaba explicando, ¿va? Y pues es una enseñanza. Sí, es una enseñanza. así es. Y por eso es importante escuchar la palabra, ¿verdad? Amén. Para enseñarse, porque aunque hay gente que tiene mucho tiempo, tenemos mucho tiempo, pero Ajá. muchas veces no entendemos. Sí. Pero pues para eso está usted como siervo de Dios que Ajá, explique, ¿verdad? Sí, así es. Y es muy importante eso. Gloria a Dios. Entonces hoy en este día quiero así como es eso, casi nomás es un versículo. Bueno, empieza desde acá, cuando dice, cuando el espíritu mundo sale del hombre. ¿Es capítulo 12 o Sí, capítulo 13? Capítulo 12. De Mateo. Sí, Mateo 12. Vamos a leer del 43. Del 43, dice. Ok. ¿Quiere que lo lea o lo lea usted? Deje de leerlo, hermano, Ándele. para honra y gloria al Oh, Señor, gloria a hermano. Dios, amén. Sirve que me voy Ándele. más, ¿verdad? Cada día. Sí, sí. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Así es. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llegue, la haya desocupada, barrida, Y adornada. adornada. Así es. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, Ujú. y entrando mora ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Sí. Así también acontecerá en esta mala generación. Así también acontecerá a Sí. esta mala generación. Así es. Mientras él aún hablaba a la gente, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, y le querían hablar, y les dijo, uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, y te quieran hablar. Amén. Dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Amén. Y extendieron su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y este es el que yo quiero Comentar. comentar y aprender, o sea, Sí, una conocer explicación, de él. ¿verdad? Sí. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Sí. Entonces yo lo que quería era, ¿qué es la voluntad? Porque muchas de las veces pensamos que la voluntad, bueno, es que creemos, la voluntad de Dios es pues ir a la iglesia, si tiene un ministerio, Ejercerlo. ejercerlo y así. Sí. Pero en realidad yo creo que va más allá Ujú. de todo eso, ¿verdad? Sí. Y sí me gustaría, usted como siervo, dice, que es hacer la voluntad del, ¿Qué es hacer la voluntad? que es la verdadera voluntad. Y anoche dije, bueno, cuando usted comentó, dice, pues una de las voluntades es nacer de nuevo, Ujú, ujú. ¿verdad? O sea, nacer de nuevo, y ya naciendo de nuevo, pues empieza a ser la voluntad de Dios. Porque si no nacemos de nuevo, No, no hay forma. no hay forma. Entonces, muchas veces no entendemos eso. A veces que creemos que con lo que hacemos es hacer la voluntad de Dios. Entonces, era mi inquietud, ¿no? Sí. Ah, Qué interesante, ¿verdad? Que nosotros querramos. Hoy, por ejemplo, en la mañana, parte de mi oración, parte de mi oración al Señor era que el pueblo de Dios conozca la voluntad de Dios, que la ame, que la quiera vivir, porque la voluntad de Dios es un tema de los hijos. ¿Quiénes hacen
voluntad, los hijos ejercen la voluntad del Padre. O los hijos buscarían hacer la voluntad del Padre. Mira, vamos este es un tema muy interesante, a lo mejor es muy amplio y tiene muchas vertientes, pero pudiéramos ver, vamos a ver, el Evangelio según San Juan, por ejemplo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 44, la voluntad de Dios es la voluntad del Padre y los hijos esperan por su voluntad. Sí. ¿Verdad? Ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 44, si lo tiene, mi hermano. Dice, vosotros, vuestro padre, Vosotros sois, o ustedes son. sois de vuestro padre el diablo. Amén. Y los deseos de vuestro padre quieras hacer. Él ha sido homicida desde el principio Amén. y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Amén. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Amén. Porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Amén. Fíjese cómo Jesús nuestro Señor expresa aquí en el 44, porque estos creían, asumían que eran hijos de Dios, pero Jesús dijo que son hijos del diablo. ¿Cómo sé que son hijos del diablo? En muchas formas, pero una de ellas es porque los deseos de su padre El diablo es lo que quieren hacer. Entonces, los hijos buscamos la voluntad del Padre. El Señor Jesús define que ellos son hijos del diablo y les dice que porque quieren hacer los deseos de su Padre. Entonces, cuando uno nace por voluntad de alguien. Es que cuando uno se queja, no sé si a usted le pasó, a Ricardo, a alguien de los que esté escuchando, alguno cuando se queja en rebeldía de su casa, yo no pedí nacer, yo no quería estar aquí. Ya, sí. Muy dramático. Somos dramáticos, ¿no? Nos gusta el drama. Sí. Pero es verdad, uno no nace por voluntad de uno. Eso habría que primero establecerlo. Nosotros nacemos por voluntad de alguien. Si mi origen tiene que ver con la voluntad de otro, yo tengo que identificar quién es mi origen para buscar hacer su voluntad. Leímos Juan 8:44, aquí mismo en Juan, capítulo 1, pero ahora vamos a leer el versículo 13. Dice que los suyos vino, los suyos no recibieron, pues a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero en el 13 dice algo muy interesante, los cuales, los hijos de Dios, ¿lo lee, hermano? Los cuales no son hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, Amén. sino de Dios. Fíjese que dice, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Fíjese, aquí encontramos tres. Sangre, carne, voluntad de carne, voluntad de varón. Y la cuarta, voluntad de Dios. sino de Dios. Si nosotros nacemos por voluntad de Dios, la voluntad del que nos engendró nos marca, nos debe marcar. Por eso, define de quién eres hijo y busca hacer esa voluntad. Porque el que está aquí no está aquí por su voluntad. Está aquí por voluntad de otro. Yo no estoy aquí porque yo hubiera querido estar. Yo estoy aquí en lo natural por mis padres. ¿Verdad? Y a lo mejor mi papá o mi mamá hubiera querido, yo quiero tener un varón. Y ahí entra la voluntad de carne o la voluntad de varón. Pero antes que eso, hay un Dios maravilloso. Amén. Entonces, así como en lo natural, yo no nazco porque yo quise nacer. Imagínense, yo quiero nacer. No, yo nazco porque alguien tuvo la voluntad de que yo naciera. Amén. Los hijos de Dios no nacen por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por voluntad de Dios.
¿Ah? ¿Cuánta gente quiere tener hijos y no puede tener hijos? Así es. Porque no está en el hombre. Ujú. Yo cuando voy a dar pláticas matrimoniales, ¿cuántos hijos quieren tener? No, sí, pues ya me dicen el número. Y luego, esperar. Y todos, no, esperar. ¿Verdad? Y yo les digo una pregunta, ¿y sabes si vas a tener hijos? Exacto. Y se quedan así, se congela el cliente, porque asumimos que es a nuestro. Pero Sí, no es así. No es así. No es así. Aún los hijos naturales no pueden nacer por voluntad de carne, sino que Dios concede. ¿Se acuerda aquella mujer, verdad, que le reclamaba a su esposo, dame un hijo, me muero, le decía? Dijo, ¿soy acaso Dios para que te dé hijos? Sí, simplemente el nacer natural es una dádiva de Dios. ¿Verdad? Cuanto más nacer como hijos de Dios. Entonces, si nacemos como hijos de Dios, es porque hay una voluntad para que nazcamos. Y eso es lo que está diciendo aquí en el 1:13. No voluntad de sangre, no son engendrados de sangre, y entran 3 voluntades, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, y la tercera voluntad es sino de Dios. la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, todo aquel que nace por voluntad de alguien, no por sí mismo. No, es que ya no quería venir a este mundo, si ni te preguntaron. Sí. Eso es una voluntad exterior, externa. No es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros podemos entender eso, que el hecho de que estemos aquí es voluntad de un tercero. Los papás dijeron, vamos a tener hijos. Y todavía, si Dios se los permite. Sí. ¿Verdad? Sí, porque a veces que no permite, por la razón que sea. Yo tuve un patrón y se casó, yo ya estaba casado y él estaba. Me hizo esa pregunta. Sí. Dice, oye, Juan, ¿sería bueno yo esperarme un tiempo para tener familia? Le digo, pues mira, yo un consejo te de que mejor, si puedes tratar de buscarlo, por si hay un problema, tienes tiempo ¿verdad? Primeramente Dios. Sí. Y sí, tomó el consejo ese. Gloria a Dios. ¿Verdad? Sí, porque hoy en día la gente, hermano, ya no tienen familia, sino que tienen un perro. Sí. ¿Verdad? Entonces, que Dios tenga misericordia, ¿no? Amén, amén. Ahora, vean por favor, cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Primero hay que definir de quién somos. ¿Somos de Dios o somos del diablo? No, soy hijo de Dios. Entonces, usted nació por voluntad de Dios, usted tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Qué le dijo a estos que no eran hijos de Dios? Ustedes son hijos del diablo. Porque ustedes quieren hacer lo que su papá quiere hacer. Sí. No sabía que era. Pues nomás chécate quién es tu papá. ¿Por qué quieres hacer eso? Porque tu papá es el diablo. Sí, le está diciendo, ¿verdad? Que por eso es el nacer de nuevo, ¿no? Sí. Porque antes, pues si era uno hijo del diablo. Sí, así es. Antes de conocer al Señor. Y hacía uno las cosas que le agradaban al diablo. Pues sí. O sea, es lo que le hacía uno. Contrario a la voluntad de Dios. Sin embargo, ya nace de nuevo en el camino del Señor. Y ya pues va a ir tratando de ya no hacer lo que hacía antes. No puedes esperar que alguien, bueno, claro que lo puedes esperar, pero no puede actuar así. No puedes esperar que alguien que no ha nacido de nuevo quiera hacer la voluntad de Dios. No puedes esperar. Puedes esperar que quiere que le vaya bien. No, quiero que me vaya bien, quiero que me vaya bien en mi trabajo, mis hijos. No, quiere que le vaya bien, pero no en los términos de Dios. ¿Verdad? Me escribe aquí mi hermano Ricardo, dice, Paz, cuando mi esposo y yo nos casamos, sí queríamos tener hijos rápido y no podíamos. Dice, casi fueron 2 años. Y ya nos habían dicho que a lo mejor no podríamos tener hijos. Ahora pregúnteles. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. No, pues. Mi esposa y yo nos tardamos 4 años. Sí. Y nosotros sí, desde un principio le dijimos al Señor, cuando tú quieras. Sí. Cuando tú quieras, porque no va a ser algo que no, que sí, no, que no.
O sea, Sí, el Dios es Dios. Sí. Pero eso es lo primero que hay que definir cuando hablamos de la voluntad de Dios. ¿De quién eres hijo? ¿De quién eres hijo? Porque si no estás aquí por tu voluntad, estás aquí por otra voluntad. Y esa voluntad te tiene que regir. Porque tu padre, tu origen, determina tu voluntad. Debe determinarlo. Por eso que decimos en el Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Porque los hijos buscan la voluntad del Padre. Estos que leíamos en el 8:43, 44 de Juan, eran hijos del diablo y ni siquiera sabían. No, somos hijos de Dios. Y Jesús les dice: pero ¿cómo vas a ser hijo de Dios si lo que quieres hacer es lo que hace tu papá el diablo? Sí. Entonces, a lo mejor no sabían que eran hijos del diablo, pero sus deseos no son de Dios. No. Vuelvo a insistir, ¿qué me dio origen a mí? ¿Qué nos da origen? Esa es la voluntad que nos gobierna. ¿Estás aquí por tu voluntad? Por eso Pedro explica que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Porque nuestros padres nos dieron el nacimiento natural y su vana manera de vivir, su carente, su ausente de la vida de Dios, nos la transmitieron. Y eso nos gobernaba. ¿Qué quieres hacer? Pues yo quiero hacer esto y quiero pasear y quiero vivir la vida. ¿Quién te lo dio? Tu papá, tu mamá. Sí. Naturalmente hablando. Sí. ¿Verdad? Entonces, si yo identifico que mi padre es Dios, entonces estoy aquí por voluntad de Dios. Segundo, estoy aquí para hacer la voluntad del que quiso que yo estuviera aquí. Sí. Te van a meter a jugar fútbol en el campo y te dicen: ven, te voy a dar las instrucciones que quiero que hagas. No, yo no quiero hacer eso. No, entonces no te meto al otro. Que te quiero meter para que hagas mi voluntad, sí. Porque yo sé lo que quiero hacer. Yo sé a dónde llevar el juego a ganar, ¿verdad? Sí. Mire lo que dice aquí, 1 de Pedro 1. La pregunta del hermano Juan y con mucho gusto buscamos contestar dentro de lo posible. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Entonces primero tenemos que definir por qué habría que hacer la voluntad de Dios a alguien. Porque usted no está aquí por su propia voluntad. Usted está aquí por voluntad de Dios. Amén. Y si estando aquí por voluntad de Dios no hago su voluntad, mi vida va a ser un caos. Mi vida va a ser una frustración, una desilusión. No va a tener sentido la vida. ¿Por qué mucha gente no le encuentra sentido a la vida? Porque no va al origen. Les dije ayer terminando la oración, la plática que tuvimos: ¿quieres vivir en la autoridad del Padre? Vuelve al que te da la autoridad. Sí. Ven a la oración, ven a la comunión, ven al secreto con Dios, para que nos dé las palabras que tienen poder, que tienen autoridad. Aquí en 1 de Pedro 1:15. 1:15, aquí está. Dice, sino, como aquel que os llamó es santo. Amén. Ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. No, perdónenme, esa no era la que quería leer. Yo me equivoqué. Sí, vamos a leer. A ver. Espérenme tantito, que entonces me confundí. Pero cuán interesante es que identifiquemos por qué razón estamos aquí. Por eso toda persona tiene que tener un encuentro con Dios. Dios en su infinita misericordia nos ha traído aquí para que hagamos su voluntad. Déjeme ver por qué perdí. Acercaos a la piedra viva. No. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:3, pero no es exactamente el que estoy buscando. Pero léame 1 de Pedro 1:3. 1:3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Nos hizo renacer, nos hizo que volviésemos a nacer, no de carne, porque una cosa es nacer de sangre, de carne o de voluntad de varón,
Pero otra cosa es nacer por voluntad de Dios. Y Él nos hizo renacer, dice aquí, para una esperanza viva. ¿Para qué nacimos? Para una esperanza viva. ¿Quién tuvo ese deseo? ¿Quién tuvo esa voluntad? Pues Dios, nadie más, ¿verdad? Nadie más. Entonces, si Él nos hizo nacer o renacer, debemos de buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, porque por voluntad de Él, por la voluntad de Él estamos aquí, hermano. Amén. Usted ahorita, vamos platicando fuera del aire antes de empezar el programa. Y creo que lo mencionó ahorita, no sé si lo mencionó ahorita, pero ¿por qué Dios nos dejaría aquí? Pues algo quiere Dios. ¿Para qué estamos aquí? Pues para hacer su voluntad, no estamos para otra cosa. Si estuviéramos para hacer la nuestra, se nos acaba muy rápido la mecha. Sí. ¿Por qué? Porque vivimos desordenadamente, vivimos sin el Señor. Sí, dice mi esposa, platicamos así, y dice, Juan, si no hemos conocido al Señor, ya no estuviéramos. Sí. Así de sencillo. A lo mejor ya no estuviéramos juntos, a lo mejor pues ya hubiera yo terminado, ¿cómo? Pues mal, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que para eso nos salvó el Señor, para hacer algo agradable A Dios. a Dios, ¿verdad? Y fíjese, si nacimos por voluntad de Dios, renacidos para una esperanza viva, como leíamos en el primera de Pedro 1.3. 1:3. Léame el 1.23 de Pedro. Primera de Pedro 1.23, por favor, mi hermano. 1:23. Si es tan amable. El nombre del Señor dice, Amén. siendo relacionados no de simiente corruptible, Siendo renacidos. siendo renacidos no de simiente corruptible, Amén. sino incorruptible, por la palabra de Dios, vive y permanece para siempre. Amén. Siendo renacidos, volvimos a nacer. Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar. Ahora, el renacimiento, el volver a nacer, hay una gente que se llama Renato o Renata, significa que volvió a nacer. Mi hija Renata. Renata, su nietecita. Sí. Tengo un tío que se llama Renato y bueno, volver a nacer. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Ok? De su voluntad nos hizo nacer, pero no con una semilla corruptible. Todo lo contrario, una semilla incorruptible. Esa semilla incorruptible es la palabra de Dios. Ahora, ya entendí que nací por voluntad de Dios, pero ahora entiendo que nací en esa voluntad por la palabra de Dios. Fíjese bien. No solamente Dios quiso que yo naciera de nuevo, el nuevo nacimiento que debe tener todo hijo o hija de Dios, sino un abrazo. Manda saludos, hermano Will, anda en carretera. Con cuidado, mi Will, te bendiga el Señor, te guarde, te prospere. Atento a la carretera. Sí, con cuidado. No solamente Dios quiso que naciera, que eso es algo que yo le digo a los hermanos, valora. Dios quiso que nacieras. Dios quiso que seas salvo, valóralo. Su voluntad fue la que te alcanzó, no tú, yo quiero ser salvo, no. Tú quisiste ser salvo porque Él produjo en ti el querer como el hacer. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Valora que eres salvo, no menosprecies ser cristiano. Es un privilegio. Mira con cuál amor nos ha amado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Sí. O sea, no cualquiera, hermano. No hay título más grande. No hay título más grande que ser hijo de Dios. No, ¿cuál? 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 No existe. O sea, así puede tener la gente millones y millones de... no hay forma de conseguir un título como ese. No hay forma de pagar. No. Ahora, quiero que alguno que no tiene profesión, que no tiene licenciatura, que no tiene... Vaya a una ferretera. ¿Sabe cómo le van a decir? ¿Qué va a llevar, Inge? Sí. Vaya a un expendio médico y vaya y pregunte por algo. Y ¿qué se le ofrece, doctor? Rápido te dan título. Y los que lo tienen, que bueno, felicidades. Sí, bendito pero no hay Señor. título como el de hijo
de Dios. o hija de Dios. No hay, no existe. No hay. No existe. Entonces, nacimos por voluntad de Dios, pero Dios usó la palabra para darnos el nacimiento. ¿Qué es lo que dice aquí? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Ahora fíjese, la palabra de Dios me hizo nacer. Por eso Jesús dijo, si no naces del agua y del Espíritu. La palabra agua refiere a la Escritura. La palabra agua refiere a la Escritura. Luego Pablo lo enseña cuando dice, por la regeneración del lavamiento y por la renovación del Espíritu Santo. Él menciona la regeneración por la palabra y la renovación del Espíritu por obra del Espíritu Santo. Entonces es un nacer de agua y de Espíritu. No es necesariamente bautizarte, sino que ese es un símbolo. Por eso necesitamos leer Biblia. Todo aquel que nace de nuevo empieza a leer Biblia, quiere leer Biblia, quiere conocer a Dios. ¿Por qué? Buen día, hermana Rosy. Buen día a todos ustedes. Gracias por estar ahí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, yo nací por voluntad de Dios, por la palabra de Dios. ¿Qué me dio el nacimiento? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, ya encuentro que nací por voluntad de Dios, pero nací de la palabra de Dios. La palabra de Dios en mí actuó para que yo naciera de nuevo. Entonces, si la palabra de Dios me da el nacimiento porque fue voluntad de mi Padre Celestial, yo tengo que entender que yo voy a encontrar la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Si yo no entiendo eso, que en la palabra de Dios está la voluntad de Dios. Ahora, no dejando de lado, al contrario, poniendo por encima de todo, que Jesucristo es aquel que cumple a cabalidad la voluntad del Padre. Sí. Nadie como nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en Él, porque Él es el verbo, Él es la palabra viva y activa, podemos caminar con Dios, podemos servir a Dios. Por eso vamos a ver un Salmo 40. Vamos a un Salmo 40. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Nos bendiga. Ahí en el Salmo 40, a ver si no nos equivocamos. 39. Estoy en Job, por eso no lo... Sí. Salmo 40. Dice, en el versículo, vamos a leer desde el que del 5. Vamos a hablar desde el 6, mejor, desde el 6. Vamos a leer del 6 y hasta el 10. Vamos a ver qué dice. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación has demandado. No, vamos a detenernos ahí. Primero es, sacrificio y ofrenda no te agrada. Ahora, le hago una pregunta. ¿Quién pidió los sacrificios y las ofrendas? ¿Quién pidió los sacrificios? ¿Quién pedía que se le hicieran sacrificios y Pues ofrendas? Dios. Pues Dios. Entonces, ¿por qué dice no te agrada? Porque el hombre no entendió por qué Dios pedía el sacrificio y la ofrenda. No que quería que mataran al borreguito, o al chivito, o al becerro. Él quería el corazón quebrantado. Quería que el hombre se diera cuenta que cuando pecaba, algo moría, algo se dañaba, que todo pecado trae pérdida. Por eso todo el sistema litúrgico. Entonces, este hombre de Dios llega a la comprensión de que Dios no quería el sacrificio y la ofrenda. Que Dios no quería que el animal se muriera ahí hasta las cenizas. Que hay algo más profundo que eso. Por eso dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos.
Y aunque los esclavos en la antigüedad eran horadados en la oreja, para señalar que eran esclavos, se les cortaba la oreja. Sí. Por eso hay que tener cuidado con todas esas prácticas de que, no, que córtate, y no, eso lo hacen los esclavos. Igual las marcas en la piel, Sí. era de esclavos. Gente hoy que está muy moderna según esto, pero no es así. Se horadaba la oreja y decía, él tiene Señor. Entonces, aunque podemos decir que cuando dice has abierto mis oídos, está diciendo que me has dado señorío, sí, como horadar las orejas, pero es más profundo que eso porque significa que Dios ha hecho entender a que no es la ofrenda, no es el holocausto, no son los sacrificios. Entonces dice, verso 7, mi hermano. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Ahora, vamos a hacer un alto ahí. Aquí es donde se detiene la liturgia de sacrificios, ofrendas y holocaustos. Gente que quiere que vamos a volvernos a Israel y que vamos a hacernos judíos y que nada de eso es verdad. Porque ya eso concluyó. Ya esa etapa se acabó. Por eso ahorita no hay templo. Porque para hacer esos sacrificios, ofrendas y holocaustos, se requería un templo. Un templo. Y el Señor mostró que no estaba satisfecho con lo que Israel hizo como nación, pero sí estaba satisfecho con lo que Jesús hizo. Cuando Jesús muere, resucita y se levanta el templo. Derriben este templo y en 3 días. Lo levanta. El templo que está de pie es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Amén. El otro está caído porque ya se acabó. Así es. Sacrificio, ofrenda y sacrificio no te hará. ¿Cuándo ocurrió esa transición? Cuando el que abrió los oídos, el que oye, dijo, no, eso no es lo que Dios quería. Entonces, he aquí que vengo. ¿A qué vienes? En el rollo de la ley está escrito de mí. ¿Qué está escrito? Versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me has agradado. Me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad me ha agradado. Está hablando de Jesús, ¿eh? Dijo, yo ya me hizo entender. No es eso lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Quiere que yo venga a hacer su voluntad. ¿Por qué todo el sistema litúrgico queda obsoleto? Porque ya hay alguien que hizo la voluntad del Dios, Padre. del Padre. Aferrarse en este tiempo a otra cosa fuera de él Sí, es pecado. sí, porque ya, Es ofensivo a Dios. ya Cristo ya pagó. ya pagó. ¿Qué dijo? Consumado es. Consumado es. Y Consumado. se rasgó el velo. Se rasgó el velo, tenemos libre acceso. Es eso. O sea, ya no hay otra cosa que hacer. Y no solo se rasgó el velo, sino que después se cayó todo el templo. 40 años más tarde. ¿Por qué? Porque Dios ya había aceptado a aquel que hizo la voluntad. Amén. Lo presentó. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque él dijo, yo vengo a hacer tu voluntad. Porque está escrito que se necesita tu voluntad. Yo vengo a hacerlo. Amén. Sí, hermano, iba a decir algo. Entonces, hoy ya entendí que es hacer la voluntad del Señor. ¿Verdad? Sí, porque hay veces que, como les decía, hay veces que pensamos que con hacer esto, con hacer lo otro, hacer la voluntad de Dios es estar en Cristo. Cristo. Y para allá vamos. ¿Qué implica estar en Cristo? Sí, exacto. Pero la voluntad de Dios hoy es estar en Cristo. No hay fuera de esa voluntad. No existe. Así es. Porque Él la cumplió. Él dio cumplimiento de la ley. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Y tu ley son 2 cosas. Está en medio de mi corazón. Amén. Me agrada hacerlo. Dice Jesús que le dijo a 2 hijos. Platicó una historia. Hijo, ¿veías esto? Dijo, no quiero. Bueno, no quiso. Pero más tarde dijo, no, pues es papá, deja voy. Ok. Y el otro le dijo, hijo, véalo. Sí, papá, ¿cómo no? Ahorita voy. Y ahorita no fue. De voladita. Y pregunta a Jesús, ¿quién de ellos hizo la voluntad? El que dijo no. Y sí hizo. Bueno, Cristo no es ninguno de esos 2. Cristo es el que dijo, yo voy y me agrada. Así es.
Yo voy y me agrada. Por eso en Cristo nuestro Señor, somos santificados. En Cristo nuestro Señor somos completos. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso esta parte, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ese es el cumplimiento de Cristo, el que entendió que el sistema religioso ya estaba obsoleto. Ya estaba obsoleto. Es el Señor, es Él y solo Él, ¿verdad? Pero nosotros no lo entendíamos así. Así es. Nosotros no lo comprendíamos así. Pero Dios en su infinita misericordia, con su infinita misericordia nos dejó ver que en Cristo está la voluntad de Dios. Amén. Ahí está la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No está en nosotros. Ahora, el reto para el cristiano, si le pudiéramos decir de una manera, es estar en Cristo. Es permanecer en Él. Porque no tenemos otro a dónde ir. No, pues No hay vamos al sistema de los sacrificios. Vamos al sistema de los sacrificios. Si alguien pensara, no, es que pues si celebramos la Pascua y si hacemos esto y si celebramos las fiestas solemnes de Jehová, las 7 fiestas solemnes. ¿Qué dice Isaías 64? Vamos a ver Isaías 64, por favor. Dice 63, 64. Aquí está. Versos 6 y 7, por favor. Dice, si bien todos nosotros somos como sociedad, Como suciedad. Ajá. y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Imagínense que yo soy suciedad. ¿Sí? Soy suciedad. Y yo quiero limpiar algo. Yo quiero hacer algo bueno. Voy a hacer un pastel. Pero yo soy suciedad. ¿Cómo va a quedar el pastel si yo soy suciedad? No, pues... O la otra, que yo soy suciedad, pero quiero hacerle un platillo. No, el mejor platillo. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿De comer qué le gusta? No, pues Chiles rellenos, ándale. no, un caviar. Un caviar. Un caviar. No lo ha probado, hermano, no eche mentira. Pero lo quiere probar. Sí. Pero lo prepara alguien que es suciedad. ¿Cómo va a quedar aquello? No, pues... Es lo que está diciendo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias, lo mejor que podemos hacer es como trapos sucios. Sí, trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. como el viento. Lo mejor que puede hacer el hombre termina siendo como un trapo sucio. Y lo estoy dejando bajita la mano, no estoy yendo más allá, no quiero ir más allá. No. En el 7 dice, No hay nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Eso es lo que Dios quiere, que invoquemos su nombre, que nos apoyemos en Él. En Él. Por lo cual escondiste de nosotros Tu rostro. y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Eso le está pasando al hombre sin Dios, eso le pasa a la nación de Israel en términos generales, ¿no? Y hay pueblo que se ha guardado, hay pueblo que cree en Jesús, hay un pueblo que aunque no cree en Jesús, entiende, más bien terminará creyendo en Jesús. Pero bueno, ¿por qué? Porque si yo soy como suciedad, todo lo que hago, todo lo que yo haga, no soy trapo sucio, no, yo soy como suciedad. Y mis buenas obras son como trapos sucios. No hay quien invoque, no hay quien se apoye en el nombre de Dios. Por eso venimos al nombre de Jesús. Porque ahí está la voluntad del Padre. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, será hecho. yo lo haré, dijo. Amén. ¿Por qué? Porque ahí está la complacencia del Padre. Entonces,
La voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta, solo es en Cristo. Fuera de Cristo no existe. No hay nada. ¿A dónde me hago? No hay forma. No, es que acá en la iglesia, no, es que en esta religión, es que... Sí, se hacen muchas liturgias, pero nada de eso nos puede limpiar ni salvar. No, es Cristo. Es Cristo, Es Cristo. ¿verdad? Y el pueblo de Dios es llamado a estar en Cristo, no a recibirlo solamente. No, a estar en él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva la criatura. es. Sí, somos nuevas criaturas. En el nombre del Señor. Claro, hay veces que a lo mejor cometemos un error, pero tenemos abogado, Amén. ¿verdad? Para que nos perdone el Padre. Nos defienda, sí. Dice, imagínense estar el Señor ahí, perdónale. Mira, ya se arrepintió, hombre, ya dice. Entonces es algo que, pues no se imagina uno, No, ¿verdad? no. Es como está diciendo el paso que va uno el día que ya parte uno con el Señor. Sí. Es lo mismo, o sea, como... No entiendo. Pues imagínense Jesús muriendo en la cruz y diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Poniéndolo a voluntad, Señor, aquí está. Ya lo tengo que entregar. Sí. Ya tengo que ir. Pero aún ahí, en ese momento, entendiendo que esa es la voluntad de Dios. Porque dijo, Entregándole el espíritu, porque Él lo dio. ¿Quién lo dio? Pues Él lo dio. dijo, hágase tu voluntad. O sea, Él mismo haga tu voluntad, Señor. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo, ¿no? Hoy en día. Como digo, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Los que hacemos La voluntad. del Padre. Sí, porque luego la familia, si regresamos al pasaje donde empezamos ahorita en Mateo, vamos a leerlo, para no parafrasearlo, ya nos quedan 2 minutitos, es que... Mateo 12, Mateo 13, algo así. 12:40 y algo, ¿no? Sí, donde dice el último, el de 50. Sí. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Este es mi hermano y es mi hermana y mi madre, ¿así? Sí. Sí, dice, ese 50, 12:50. Léalo, por favor. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, Que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora, no está diciendo que no fueron a buscarlo su madre y sus hermanos. sí. No, si fueron a buscarlo, pues, oye, que los atiendan. Bueno, déjame les doy otra enseñanza. ¿Quién es mi familia? Exacto. Porque aquí está viniendo mi mamá, mis hermanos. Sí. Pero yo les hago una pregunta, ¿quién es mi familia? El que hace la voluntad. ¿Por qué? Porque si hacemos la voluntad de Dios, manifestamos que somos hijos de quién? De Dios. Entonces somos hermanos. Entonces, Porque nos gobierna la misma voluntad. de Dios. No mi voluntad, la voluntad de Dios. Y un hijo de Dios aprende a renunciar a su propia voluntad, porque claro que tenemos voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad, no la mía. De hecho, mi voluntad tiene que ser que la voluntad de Dios se haga. Así es. Porque si mi voluntad es que la voluntad de Dios se haga, soy hijo de Dios. Porque nací por voluntad de mi Padre Celestial y porque nací de la palabra de Dios. Y mi ejemplo a seguir es mi hermano mayor, que Cristo, Amén. nuestro hermano y Señor, Ese. el Mesías de Israel. Y este Mesías entendió, abrió el oído, se sometió para el señorío, para decir, Dios no quiere los sacrificios, los holocaustos, Dios no quiere esas ofrendas rituales. Dios lo que quiere es que hagamos su voluntad, y yo vengo a hacer su voluntad. Porque si Él no la hace, ahorita estaríamos todavía esperando. Sí, porque en la iglesia tradicional a veces que hacen tanto sacrificio. No, y también dentro de la iglesia. Sí, sí, mi hermana Angélica, pero queriendo hacer se llevan unas cosas cargadas acá y ahí van en causa, penitencias. creyendo que con eso, y pues no. O uno tratando de decir, no, pues es que yo ayudo, yo hago, yo doy. Sí, nada.
La salvación no tiene que ver con nuestras obras, tiene que ver con la obra de Dios. Exacto. Ahora, ojo, porque si no leemos esto, vamos a llegar un poquito incluso, aunque no estamos abordando el tema de una forma profunda. Mire lo que dice Efesios 2, es para ya concluir. Efesios 2. Gálatas, Efesios 2. Ahí habla de la salvación. ¿Verdad? ¿Qué? 2:10 para no extendernos mucho. 2:10. Porque somos hechura suya. Es decir, que Él nos hizo. Criados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Para Amén. buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como nacimos por voluntad del Padre, como nacimos por la palabra de Dios, como nuestro ejemplo y nuestra permanencia es en Cristo, el que nos dio, el que cumplió la voluntad, dice que porque somos hechura suya, de modo que según está Cristo, nueva criatura es. ¿En dónde nos hicieron? En Cristo. Para buenas obras. Entonces el cristiano anda en buenas obras porque Dios ya las preparó de antemano. Su voluntad ya está trazada. Yo tengo que andar en ella. Y se cumple en nuestras vidas. Sí. Pues es el 9, no por obras para que nadie se gloríe. No podemos gloriarnos de nuestras obras, pero el que está en Cristo camina las obras que Él ya dejó preparadas. Oye, ahí te dejé preparar la comida, nomás caliéntala. Dice la mamá, el papá, el esposo. Sí. Ahí está la comida, nomás caliéntala. Ya está preparado, ya nomás anda en ello. Sí. Por eso el que está en Cristo está en el camino que ya tiene todo preparado para que Dios se glorifique. Amén. Amén. Y vamos a tener que dejarles aquí porque ya son las 9. Sí, no, gracias por esa explicación, hermano. No, pues gracias a Dios por la palabra, ¿verdad? La del jueves y la de ayer. Dios hablándonos. Dios hablándonos. Amén. ¿Verdad? Entonces, bendiciones, mis hermanos, Dios me los bendiga. Y si Dios lo permite, aquí la próxima semana. Si Dios nos lo permite, nos da vida. Permite vida para estar aquí, ¿verdad? Amén. Y yo lo espero mañana con el favor de Dios. Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Que el Señor se siga glorificando. Gracias, Ricardo. Bendiciones a todos y hasta la próxima. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.